Trump corta el tetero petrolero a Cuba, valida a Delcy y lanza ofensiva contra la izquierda. Excarcelaciones bajo presión. ONG registra 24 presos políticos liberados, mientras el régimen asegura más. Máxima alerta. Irán se declara listo para el combate tras amenaza de Washington. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco y hoy 12 de enero estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. Donald Trump lanzó una estocada contundente contra la izquierda autoritaria en América Latina. Abre el paso al corte del tetero petrolero que durante más de 2 décadas sostuvo a Cuba. Validó a Delcy Rodríguez como interlocutora pragmática, mientras Nicaragua se mantiene en la mira. Colombia y México buscan marcar distancia con un tono de diálogo y Brasil se mantiene bajo perfil. La ofensiva abre un nuevo tablero regional donde Washington busca desmontar los pilares históricos del poder rojo en el continente. Catherine García nos cuenta. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un ultimátum. No habrá más petróleo ni dinero para Cuba. Con ello, marca lo que podría ser el inicio del fin de un esquema que durante más de 2 décadas sostuvo a la isla gracias al crudo venezolano, que según el propio mandatario estadounidense responde a servicios de seguridad para el expresidente Hugo Chávez y el líder de la tolda roja, Nicolás Maduro, quien se encuentra detenido junto a su esposa Silvia Flores en New York. La respuesta de Cuba fue inmediata. Miguel Díaz-Canel defendió la soberanía de la isla, señala a Washington de no tener moral y asegura que debería tener vergüenza, pese a que él, en 2025, admitió que el país tiene una crisis insostenible por culpa de su gestión. No tienen moral para señalar a Cuba en nada, absolutamente en nada, quienes convierten todo en negocio, incluso las vidas humanas, quienes hoy drenan histéricos contra nuestra nación lo hacen enfermos de rabia por la decisión soberana de este pueblo de elegir su modelo político, quienes culpan a la revolución de las severas carencias económicas que padecemos, deberían callar por vergüenza, porque saben y lo reconocen, que son fruto de las draconianas medidas de asfixia extrema que Estados Unidos nos aplica hace 6 décadas y amenaza con superar ahora. Esta certeza, sin embargo, no puede sustraernos de la inconformidad generalizada por todo lo que funciona mal o no funciona, mientras por todas partes emerge la crítica al exceso de reuniones que no resuelven nada. Cuba necesita unos 110.000 barriles diarios para cubrir sus necesidades básicas, pero solo produce 40.000. Venezuela aportaba entre 10.000 y 30.000 barriles desde 2024, muy por debajo de los 50.000 que enviaba en años anteriores. México se ofrece como mediador entre La Habana y Washington y aclara que su envío de crudo a la isla es de carácter humanitario. Lo importante primero es que se sepa que es una ayuda que se viene dando desde hace tiempo. Y segundo, pues que sepa Cuba y Estados Unidos que estamos nosotros para cualquier tema en donde ellos deseen que México participe. Si no desean, pues no, pero ahí estamos siempre para apoyar. Desde Caracas, la Cancillería chavista ratificó su estrecha relación histórica con Cuba, basada en soberanía y autodeterminación, pero Trump reveló que Delcy Rodríguez negoció directamente con él. Very good. Look, she asked us, can we take 50 million barrels of oil? And I said, yes, we can. It's $4.2 billion. And it's on its way right now to the United States. La ofensiva de Donald Trump no se limita a Cuba y Venezuela. Parece ser la primera estocada contra la izquierda autoritaria en América Latina. Colombia, bajo Gustavo Petro, y México sostienen un tono de diálogo con Washington, mientras Brasil se mantiene al margen y Nicaragua está en la mira, aunque en paralelo a la situación en Venezuela, realizó excarcelaciones de presos políticos. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. Para las familias que esperan afuera de las cárceles, cada liberación parcial no es una victoria, es un recordatorio de quién sigue preso. ¿Cuál crees que será el destino de los presos políticos? El destino va a ser su libertad con el favor de Dios. Amén. El destino de los presos políticos en Venezuela dependerá de cuántos verdaderamente siguen con vida. Si no liberan a todos los presos, los van a matar. Ahí adentro, hay que liberarlos ya.
Esperemos que sea la liberación total de los presos políticos. Durante la madrugada de este lunes 12 de enero, Foro Penal confirmó la liberación de 24 presos políticos de centros penitenciarios como La Crisálida y El Rodeo 1, incluyendo a ciudadanos extranjeros en medio de un proceso promovido por el gobierno venezolano como un gesto de paz. Sin embargo, cifras oficiales y de derechos humanos muestran diferencias significativas en el número de excarcelaciones efectivas. Juliana Palmar nos tiene el reporte. La Organización de Derechos Humanos Foro Penal informó que al menos 24 personas fueron excarceladas esta madrugada, entre ellas 2 ciudadanos italianos, Alberto Trentini y Mario Burlò, quienes ya se encuentran bajo protección de la Embajada de Italia en Caracas y preparados para regresar a su país. Estas liberaciones se produjeron principalmente en La Crisálida y El Rodeo 1. Forman parte de una promesa de liberar un número importante de presos políticos. Hasta ahora, la cifra de Foro Penal es de 49 liberaciones en los últimos días. Encontrados y de situaciones complejas para nosotros como familiares, mucha gente que está aquí de tan lejos, que quizás han dejado hasta su vida, su día a día, su vida cotidiana para plantarse aquí. Por su parte, el Ministerio para el Servicio Penitenciario informó a través de un comunicado oficial que se han otorgado 116 nuevas excarcelaciones de personas detenidas por hechos vinculados con alterar el orden constitucional y la estabilidad de la nación. Esta cifra, aunque más alta, no ha sido verificada íntegramente por organizaciones de derechos humanos, que registran un número más bajo de liberaciones efectivas. Exigimos a quienes hoy interinamente ostentan la responsabilidad y el poder de tomar decisiones que avancen sin dilaciones hacia la libertad plena e inmediata de presos políticos sin excepciones ni condicionamientos arbitrarios. La Plataforma Unitaria Democrática rechazó que las cifras oficiales representen una liberación significativa, calificando las excarcelaciones verificadas por la ONG como una inaceptable burla y denunciando una operación deliberada de retraso en las liberaciones. Además, organizaciones de la sociedad civil recuerdan que aún permanecen cerca de 1,000 presos políticos en Venezuela y exigen la libertad plena e inmediata para todos, sin condiciones arbitrarias. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Algunos gobiernos internacionales apuestan por un diálogo amplio como salida a la crisis venezolana, pero nuevas investigaciones y datos financieros siguen exponiendo al régimen chavista. Oro enviado a Europa, vínculos bajo sospecha y acusaciones por torturas y narcotráfico reabren el debate sobre los escándalos de corrupción extraterritoriales. Quique Frías nos informa. Oro enviado a Europa, figuras investigadas por torturas y narcotráfico. Gobiernos que siguen apostando por la negociación dejan al descubierto la dimensión internacional del régimen chavista, mientras algunos actores insisten en que el diálogo es la salida política. Las evidencias extraterritoriales continúan acumulándose y comprometen al poder venezolano más allá de sus fronteras. El 5 de enero de 2026, el Consejo Federal decidió congelar con efecto inmediato todos los activos que Nicolás Maduro y otras personas asociadas a él poseen en Suiza. La congelación de activos se suma a las sanciones contra Venezuela vigentes desde el 2018 en virtud de la ley de embargo. La medida entra en vigor con efecto inmediato y permanecerá válida durante 4 años hasta nuevo aviso. A la par, investigaciones periodísticas señalan vínculos de corrupción que involucran a sectores del oficialismo español y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Oro, petróleo y otros minerales con el régimen de Nicolás Maduro se mencionan en las pesquisas. Sin embargo, desde el gobierno español insisten en que la salida a la crisis venezolana debe darse a través del diálogo y la negociación. Nosotros estamos con el pueblo de Venezuela para que alcance una solución democrática y pacífica. Mire, que es paz, democracia
y justicia y progreso social. Y es el propio Zapatero quien, según revelaciones del diario ABC, estaría presionando para que el régimen chavista, ahora conducido por Delcy Rodríguez, impulse como eventual candidato presidencial al general retirado Miguel Rodríguez Torres, también exministro, expreso político y actualmente exiliado en España. Un nombre ha reaparecido con fuerza en los círculos del régimen, el del general retirado Miguel Rodríguez Torres. José Luis Rodríguez Zapatero y sectores del propio chavismo lo presentan como una opción de continuidad a futuro tras Maduro. Todo apunta a que el futuro político de Venezuela se discute cada vez menos entre sus ciudadanos. La transición parece moverse entre Miraflores, Washington y Madrid. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Las presuntas violaciones cometidas desde el poder en Venezuela avanzan hacia un escenario donde alianzas, operaciones encubiertas y estructuras de represión son tratadas como delitos que no prescriben. Desde la compra de armamento ruso y la presencia de mercenarios cubanos hasta los vínculos señalados con Hezbollah en el escrutinio internacional no quedarán impunes. Los detalles con Génesis Pérez. La ofensiva discursiva de Washington contra Venezuela tomó forma con las declaraciones de Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos, quien describió al país como un foco de desestabilización regional marcado por la compra de $20.000 millones en armas rusas, la presencia de mercenarios cubanos, el suministro de petróleo a Cuba y la presunta instalación de Hezbollah para el hemisferio occidental. Venezuela has been a very dangerous, very destabilized place going down the tubes. And with the United States' influence now by controlling the sale of their oil and therefore the flow of funds into the country. Estados Unidos apuesta a que el control sobre la comercialización del petróleo venezolano asfixie el flujo de recursos del régimen y acelere un cambio político que, según Wright, ya habría comenzado. A esta presión se suman las revelaciones sobre la llamada Operación Resolución Absoluta, en la que los sistemas antiaéreos rusos S-300 y Buk M2, presentados durante años como el gran escudo del chavismo, estaban apagados o fuera de radar cuando helicópteros estadounidenses ingresaron al espacio aéreo venezolano, exponiendo una grave degradación militar atribuida a corrupción, sanciones y falta de mantenimiento. Por otra parte, estas declaraciones también sostienen que aunque Cuba presenta a su presencia en Venezuela como humanitaria, informes de inteligencia y organismos internacionales la vinculan con asesoría en seguridad y represión interna a cambio de petróleo, en un contexto de violaciones sistemáticas de derechos humanos documentados por la ONU. Además, autoridades estadounidenses señalan a Venezuela como una plataforma para la influencia iraní y las operaciones de Hezbollah, incluyendo financiamiento ilícito, narcotráfico y uso fraudulento de documentos con sanciones oficiales contra actores involucrados. This is a process. We're only 8 days into the process, but it's off to a strong start. Finalmente, el silencio de Vladimir Putin tras la acción del presidente Donald Trump completa el cuadro. Lejos de confrontar a Washington por Venezuela, el Kremlin parece priorizar su objetivo central, Ucrania, evitando un choque directo que ponga en riesgo una eventual negociación favorable. El resultado es un aliado abandonado, un poder militar inflado por la propaganda y una Rusia cada vez más limitada para proyectar influencia fuera de su guerra principal. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Donald Trump deja claro que su plan petrolero para Venezuela no se detiene, aunque implique excluir a gigantes como ExxonMobil, tras calificar al país como no apto para invertir. Nos reporta María José Prado. La apuesta de Donald Trump por reactivar la inversión petrolera en Venezuela avanza, pero no todos tendrán un asiento en la mesa. Esta vez, el pulso es con ExxonMobil. Tras una reunión en la Casa Blanca, el presidente dejó claro su malestar con la petrolera, luego de que su CEO calificara a Venezuela como no apta para la inversión bajo el marco legal actual. No, I didn't like Exxon's response. We have so many that want it. I'd probably be inclined to keep Exxon out. I didn't like their response. They're playing too cute. Para Trump, esa postura choca con su plan de abrir el sector energético venezolano a capital estadounidense, bajo nuevas reglas y garantías, y la respuesta fue directa.
Exxon podría quedarse fuera. Desde Exxon recuerdan que sus activos fueron confiscados 2 veces y que para volver el país necesita reformas profundas, protección a la inversión y cambios en la ley de hidrocarburos. Pero el mensaje político es otro, la inversión sigue en marcha, con o sin Exxon. Washington no frena el proceso, simplemente redefine quién entra y bajo qué condiciones. El aviso es claro, algunos quedarán por fuera, pero el flujo de capital hacia Venezuela, alineado a los intereses de Estados Unidos, continúa. Revisemos ahora lo que es noticia en materia internacional, según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: Irán afirma estar listo para una guerra ante las amenazas de Trump. Irán aseguró estar totalmente preparado para una guerra, aunque mantiene abierta la vía de la negociación en medio de crecientes amenazas de intervención militar de Estados Unidos, tras la dura represión de protestas que, según la ONG Iran Human Rights, ha dejado al menos 192 muertos y más de 2.600 detenidos desde finales de diciembre. Las manifestaciones, que comenzaron por el aumento del costo de vida y derivaron en un desafío directo al régimen teocrático, continúan pese al corte de Internet, mientras Washington no descarta una acción militar y dice preparar contactos diplomáticos. Teherán, por su parte, convocó marchas de apoyo al gobierno, declaró luto por miembros de las fuerzas de seguridad y reiteró que solo aceptará negociaciones justas y basadas en el respeto mutuo, en un contexto de llamados internacionales a la calma y críticas europeas a la violencia estatal. Sheinbaum afirma que está descartada una acción militar de Estados Unidos en México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que quedó descartada cualquier acción militar de Estados Unidos en territorio mexicano tras una conversación telefónica con el presidente Donald Trump, quien días antes había sugerido posibles ataques contra cárteles del narcotráfico. Sheinbaum afirmó que en la llamada quedó claro que ambos gobiernos mantendrán una relación basada en la colaboración y la coordinación y que continuarán trabajando conjuntamente bajo ese marco. Régimen cubano niega que haya contactos con Estados Unidos pese a sugerir un acuerdo con Trump. Cuba negó el día de hoy que existan conversaciones en curso con el gobierno de Estados Unidos, a pesar de que el presidente Donald Trump había sugerido públicamente la posibilidad de un acuerdo entre ambos. Tras aumentar la presión sobre la isla, el líder cubano Miguel Díaz-Canel afirmó en redes sociales que solo hay contactos técnicos en materia migratoria y que cualquier avance en las relaciones debe basarse en el derecho internacional, respeto mutuo y soberanía, rechazando la hostilidad, las amenazas y la coerción económica. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Y como siempre les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.